Y discúlpeme, no soy tan bueno con, con esto de hacer videos. Creo que no serviría para youtuber, pero pues se me cortó y continuamos. Continuemos. Entonces, pongamos como ejemplo el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta que ustedes van al supermercado o a la tienda y compran los productos que ustedes necesitan. El sujeto activo de la compra pues serían ustedes porque son los que están comprando el servicio, y el sujeto pasivo sería el vendedor, que es el que debe entregarles los productos que ustedes compran. Eh, pero si nos vemos desde el punto de vista del vendedor, el sujeto activo es el vendedor, porque él está entregando unos productos y él requiere una compensación. Entonces, si él le exige una compensación a ustedes como compradores, pues ustedes son los sujetos pasivos de ese negocio jurídico. Como ustedes pueden ver, en los negocios de prestaciones mutuas hay que colocarse de los obligados para determinar quién es el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo, para ver cuáles son las obligaciones y a qué está obligado cada uno y quién puede reclamarlas. El tercer elemento sustancial del derecho es la prestación. La prestación es el objeto de la norma jurídica, que debe ser una acción u una omisión. Así entonces la prestación puede ser la acción de hacer o no hacer del sujeto pasivo o del sujeto activo de la relación jurídica, según el negocio que se realice. Hay tres tipos de prestaciones. Está la prestación de dar, la prestación de hacer y la prestación de no hacer. En la prestación de dar, el sujeto activo se obliga con, perdón, en la prestación de dar, el sujeto pasivo se obliga con el sujeto activo a transferir un derecho o a realizar alguna acción. Por ejemplo, acá hablamos del contrato de compraventa, pero veamos también el contrato de arrendamiento, donde hay dos prestaciones de dar para el arrendador o para quien arrienda, para el dueño de la casa, que es el que está arrendando, entregar la vivienda para su uso, y en el caso del arrendatario pues está obligado a pagar el canon mensual. ¿Listo? Entonces esas son obligaciones de dar. Lo mismo en el contrato en el negocio de compra-venta, que está obligado uno a entregar el dinero y otro a entregar la cosa que se entrega en venta. Las obligaciones de hacer. En las obligaciones de hacer, el sujeto pasivo se obliga con el sujeto activo a realizar una acción permitida por la ley. Veamos también, por ejemplo, el caso del contrato de arrendamiento, donde el arrendatario se obliga a mantener el inmueble en las mismas condiciones en que lo encontró. Esa es una obligación de hacer, el mantener las cosas, el mantener el estado del inmueble. Podría ser otra obligación de hacer en el contrato de arrendamiento, el de informar al arrendatario cualquier daño que se presente en el inmueble para que éste sea reparado. Esas son obligaciones de hacer. Eh, otro ejemplo que podemos ver de una obligación de hacer en un contrato de compraventa es en el contrato de compraventa de inmuebles, que aparte de las obligaciones de dar, que es entregar el inmueble o la casa. Un bien inmueble es, un ejemplo, una casa. Uno está obligado a entregar la casa, el otro está obligado a entregar el dinero, pero hay unas obligaciones de hacer adicionales, que son la de suscribir las escrituras y las de registrar las escrituras en la oficina respectiva, en este caso la oficina de instrumentos públicos correspondiente, para que se materialice efectivamente y se perfeccione el contrato de compra-venta. ¿Ustedes conocen cómo funciona el negocio del comúnmente denominado del empeño, de las casas de empeño? El, el negocio de las casas de empeño, el contrato que se realiza en las casas de empeño, se llama un contrato de venta con pacto de retroventa. Sí, entonces usted deja lo que va, entre comillas, a empeñar. Usted no lo va a dejar, se lo está vendiendo al señor. ¿Sí? Pero el señor se obliga a algo. ¿A qué? Él se obliga a no venderlo a otra persona, sino a usted mismo. Una vez
se haya cumplido unas condiciones y se lo vende por un valor adicional, que es el valor de lo que le entregaron a usted más un interés, ¿sí? Y esa es una condición, no se puede vender, la condición es que se debe vender a la misma persona que lo entregó. Ya cuando estemos en clase presencial, una vez superemos todas estas dificultades, les explicaré de manera más precisa cómo es que funciona el contrato de venta compacto de reproventa con el que funcionan las prenderías, es que se llaman, ¿sí? Entonces, las obligaciones de hacer son obligaciones que debe realizar el sujeto pasivo. Finalmente, hay obligaciones de no hacer, en las cuales el sujeto pasivo se obliga con el sujeto activo a abstenerse a realizar una determinada acción. Por ejemplo, volvamos al contrato de arrendamiento. ¿Sí? La mayoría de contratos de arrendamiento tienen la cláusula que prohíbe el subarrendar. Entonces esa es una obligación de no hacer. El arrendatario está obligado a no subarrendar el inmueble arrendado. También puede servir como ejemplo en una sucesión testada que se puede imponer una obligación de no casarse, por ejemplo, o de no tener un hijo hasta cierta edad para poder ser beneficiario de la herencia. Son obligaciones de no hacer, de que no tengas que hacer alguna cosa. ¿Listo? Entonces, esas son las tres clases de obligación: dar, hacer y no hacer. Las prestaciones deben tener tres características, ¿sí? Debe estar determinada o puede ser determinable. Entonces la prestación se puede determinar, no puede ser nunca indeterminada. Por ejemplo, no se puede exigir el pago de una obligación con la cantidad de granos de arena que haya en una playa, porque resultaría prácticamente imposible de determinar cuántos son los granos de arena que existe en una playa, ¿verdad? O que una obligación que una obligación se pueda pagar con la cantidad de estrellas que existen en el universo. No se puede determinar. Pero por ejemplo, si pactamos una obligación que se va a pagar en dólares, pues sabremos cuánto vale un dólar. O si es en euros, sabremos cuántos pesos cuesta un euro. Entonces de esa manera podríamos determinar cuál sería el monto de la obligación. La prestación debe ser físicamente posible. Por ejemplo, usted no puede hacer un negocio donde se lo van a pagar con unicornios, por ejemplo. O no se puede comprometer a bajar la luna. O uno se puede comprometer a revivir a una persona. ¿Se entiende? La obligación debe ser posible físicamente. Tampoco puedes hacer negocios con un dragón, porque pues, los dragones, no el dragón de Komodo que sí existe, pero los dragones que vuelan, pues realmente son objeto de la imaginación y no se podría negociar con ellos. Finalmente, la prestación debe ser lícita, que no constituya un delito, que no exija cuestiones por fuera de la ley. Y a los que ya alcancé a adelantar parte de esta clase, les puse por el ejemplo que dos narcotraficantes no van a acudir ante un juez para que les dirima el conflicto por cuanto el uno no le ha pagado la mercancía que pagó, la mercancía que le pasó de manera ilegal al otro, digámoslo de alguna manera. Entonces la prestación debe ser y debe contener un objeto lícito. ¿Listo? Finalmente, vamos a ver lo que es la garantía como cuarto elemento del derecho. Se considera que la garantía como elemento esencial del derecho es la sanción positiva impuesta por el poder del Estado mediante coerción para garantizar el cumplimiento de la norma de derecho o para garantizar el cumplimiento de la obligación. Así las cosas, podríamos decir que la garantía es una fuerza externa que obliga al cumplimiento de la norma jurídica. ¿Qué pasa si usted en el negocio, del contrato de arrendamiento usted no paga los cánones de arrendamiento? Pues el arrendatario lo puede sacar, ¿verdad? ¿Y cómo lo saca? A través de un proceso que está establecido en las normas de derecho. ¿Y quién garantiza que se cumpla? Los jueces y el poder coercitivo del Estado. ¿Qué pasaría si una norma no trae inmensa una sanción? ¿Se cumpliría o no se cumpliría?
opinen por favor en el foro si, si se cumpliría o no una obligación si no viene inmersa la sanción. Vamos a ver un ejemplo que ha sido muy común, pues que fue muy común hasta la anterior administración, que es el ejemplo de las motocicletas y del cumplimiento de las normas de tránsito de las motocicletas en el municipio de Mocoa. ¿Existe norma de tránsito que obligue a que las personas deban usar casco? Sí, es verdad, existen normas de tránsito, existe el código de tránsito. ¿Los ciudadanos la cumplen? Desafortunadamente no, ¿verdad? Desafortunadamente son muy pocos las personas que utilizan casco y que tienen los documentos de sus motocicletas en regla. Entonces, en esta administración, creo que el doctor Juan David Troncoso, secretario de Tránsito, no sé si sea profesor de ustedes o profesor o profesor del segundo semestre, él llegó a hacer cumplir la ley y está exigiendo el uso de casco, el uso de papeles, de elementos de seguridad. Entonces nos damos cuenta que él, por ejemplo, sería la garantía del cumplimiento de la obligación. Él sería el cumplimiento de la norma, el que garantice el cumplimiento de la norma de tránsito, porque si no se cumple, pues se atiene a las sanciones y a las multas que esa actuación irregular que están cometiendo los ciudadanos de Mocoa cometen al no usar casco. ¿Ustedes, estudiantes, cumplen la ley? ¿Usan casco? ¿Tienen sus documentos en regla? Coméntenme por favor en el foro, y en caso de sí o no, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Eh, Muchos me dirán, no cumplimos las normas de tránsito porque aquí no hay quien, quien exija su cumplimiento, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que la garantía sí sirve, porque la garantía es quien exige o el mecanismo por medio del cual se exige el cumplimiento de la ley. Reflexionemos sobre esta ley y por favor les pido que me comenten aquí en el foro alguna reflexión que a ustedes les deje esta frase. El derecho sin la fuerza es la impotencia. La fuerza sin el derecho es la barbarie. Esa es una frase de León de Witt, en la que hace referencia a que es necesaria la garantía, es necesaria la fuerza para que el derecho se cumpla, pero que la fuerza sin el derecho nos conduciría a un estado primitivo, que sería la ley del más fuerte. Entonces, por favor, espero sus comentarios ahí en el foro para que podamos ver qué piensan ustedes sobre esta frase. El derecho sin la fuerza es la impotencia. La fuerza sin el derecho es la barbarie. Les recuerdo que la idea es que ustedes vean este video paralelo a las horas de clase, así ustedes van a ir comentando, en tiempo real eh, lo que ustedes opinen en el foro que está habilitado en el compendio que serán las 3 horas de clase. ¿Cuáles son las funciones de la garantía? Básicamente la garantía tiene dos funciones, que es una, la función preventiva, que impide la violación de una norma jurídica. Por ejemplo, el Código Nacional de Policía, que previene que nos explica algunas normas de prevención, que podemos hacer y que no podemos hacer, ¿sí? En virtud del cumplimiento de la ley. Pero también la garantía tiene una función represiva, que es que actúa después de la violación de la norma jurídica, impone sanciones, por ejemplo, que las multas o las penas de prisión, esas ya son la función represiva de la garantía. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos a terminar el tema de los elementos esenciales del derecho y ahorita vamos a continuar con otros temas en otro video.